que decidí destruir la empresa que me despidió. No fue el despido lo que me rompió, fue la sonrisa con la que me dieron la mano mientras me sacaban del edificio. Todavía recuerdo el apretón firme, profesional, casi amable. Recursos Humanos me dijo que no era personal. Mi jefe evitó mirarme a los ojos. Y yo asentí, recogí mis cosas en una caja marrón y salí como si todo estuviera bien. Como si no acabaran de borrar 8 años de mi vida con una frase ensayada. Ese fue el día en que decidí destruir la empresa que me despidió. Y no lo hice por rabia, al menos no al principio. Durante las primeras horas me convencí de que lo aceptaría. Pensé en mi hipoteca, en mi esposa diciéndome que algo mejor vendría, en mi hijo preguntando por qué estaba en casa un martes por la mañana. Me repetí que era una reestructuración, que no tenía nada que ver conmigo. Pero esa noche, mientras revisaba el correo desde el celular, vi algo que no debía haber visto. Un mensaje interno reenviado por error. Mi nombre. Y una frase que todavía me arde cuando la recuerdo. Es prescindible. Sabe demasiado, pero no lo suficiente como para ser peligroso. Ahí entendí que no fue un despido. Fue una decisión calculada. Yo trabajaba en el área financiera de una empresa mediana de logística. No era un pez gordo, pero tampoco un empleado cualquiera. Tenía acceso a contratos, auditorías internas, movimientos que no siempre cuadraban. Durante años vi cosas raras y aprendí a no hacer preguntas. Así funciona cuando tienes familia y facturas. El correo estaba fechado 2 semanas antes de mi despido. 2 semanas en las que seguí trabajando como siempre, mientras ellos ya habían decidido sacarme. Esa noche no dormí. No por miedo, sino porque empecé a unir puntos. Recordé las auditorías canceladas a último momento. Los proveedores nuevos que cobraban el doble. El primo del director financiero contratado temporalmente desde hacía 3 años. Y sobre todo, recordé algo que había guardado por costumbre más que por desconfianza, copias de seguridad. No era paranoia. Era hábito. Siempre guardaba versiones locales de los informes, correos clave, cambios de cifras. Nunca pensé que las necesitaría para algo más que cubrirme la espalda. Hasta ese día. A la mañana siguiente, llevé a mi hijo a la escuela. Me preguntó por qué ya no iba a la oficina. Le dije que estaba de vacaciones. Sonrió. Yo casi no pude devolverle la sonrisa. De camino a casa, recibí un mensaje de Laura, una compañera del trabajo. ¿Estás bien? Nada más. Laura había entrado a la empresa el mismo año que yo. Siempre fue brillante, demasiado honesta para ese lugar. También era la única persona que sabía que yo guardaba copias de todo. No le respondí de inmediato. Pasé el día revisando archivos. No buscando venganza, me decía. Solo intentando entender. Pero cuanto más abría carpetas, más claro se volvía el patrón. Inflaban gastos. Movían dinero entre filiales. Usaban despidos como el mío para limpiar rastros. Yo no era el primero. Solo el último. Esa tarde, mi esposa llegó del trabajo y me encontró frente al computador, con ojeras y una expresión que no supo leer. ¿Todo bien?, me preguntó. Le mentí. Le dije que estaba viendo opciones, enviando currículums. La verdad es que estaba tomando una decisión que sabía que nos afectaría a todos. Porque ahí entendí algo crucial. Si yo me quedaba callado, nadie más iba a hablar. Y ellos iban a seguir. No pensé en destruirlos todavía. Pensé en denunciar. En hacer lo correcto. Pero también pensé en los abogados de la empresa, en los acuerdos de confidencialidad que había firmado, en cómo siempre ganan los mismos. Entonces recibí otro correo. Esta vez, directamente dirigido a mí. Era del director financiero. Breve. Frío. Esperamos que mantengas la discreción profesional que siempre te caracterizó. Cualquier incumplimiento podría tener consecuencias legales. No fue una amenaza explícita. Fue algo peor, una advertencia con sonrisa. Ahí algo se quebró. No grité. No golpeé la mesa. Solo sentí una calma extraña. Por primera vez desde el despido, tuve claridad. Yo no iba a denunciar como empleado resentido. No iba a hacer ruido sin pruebas. Y definitivamente no iba a jugar limpio con gente que nunca lo hizo. Iba a esperar. A observar. A usar exactamente lo que ellos pensaban que no era suficiente para ser peligroso. Esa noche le respondí a Laura. Sí, creo que mejor de lo que ellos esperan. No sabía todavía cómo iba a hacerlo. No sabía cuánto tiempo tomaría. Pero en ese momento entendí algo que cambiaría todo. Ellos pensaban que yo había perdido mi trabajo. En realidad,
acababan de darme tiempo, y nada que perder. Y lo que no sabía entonces, es que la primera grieta no iba a venir de las finanzas, ni de los correos, ni siquiera de mí. Iba a venir de alguien mucho más cerca. La primera grieta no apareció en un archivo. Apareció en mi mesa de la cocina, 2 noches después, cuando mi esposa dejó su celular boca abajo por primera vez en años. No fue celos. Fue intuición. Cuando llevas tanto tiempo en un lugar donde todo se oculta detrás de sonrisas, aprendes a leer gestos mínimos. Ella estaba tensa, distraída. Me hacía preguntas que no encajaban, si había hablado con alguien de la empresa, si pensaba seguir adelante o dejar las cosas como estaban. ¿Por qué lo preguntas?, le dije. Por nada, respondió demasiado rápido. Solo quiero que estemos tranquilos. Esa palabra se me quedó clavada, tranquilos. Era la misma que usaba recursos humanos. Esa noche casi no hablamos. Yo fingí revisar ofertas de trabajo. Ella fingió leer. A las 2 de la mañana, cuando creyó que dormía, tomó el celular y se fue al baño. 10 minutos. Luego otros 5. Luego el sonido de una notificación silenciada. No hice nada. Todavía. A la mañana siguiente llevé a mi hijo a la escuela y, por primera vez desde el despido, sentí miedo de verdad. No por mí, sino por la posibilidad de que todo estuviera conectado de una forma que aún no veía. Volví a casa y encontré un mensaje de Laura. ¿Recuerdas a Marcos? Claro que lo recordaba. Marcos había sido auditor externo. El único que una vez cuestionó cifras en una reunión y nunca volvió a aparecer. Dijeron que se fue por una mejor oferta. Laura continuó. Me escribió anoche. Dice que alguien de la empresa lo contactó, para preguntarle por ti. Eso no tenía sentido. Yo ya no trabajaba ahí. ¿Por qué mover piezas ahora? Le pedí a Laura que me llamara. No están tranquilos, me dijo sin rodeos. Hay reuniones raras. Gente que nunca hablaba ahora pregunta por archivos viejos. Por accesos. Por ti. Por mí o por lo que sé. Por lo que creen que sabes. Colgué y me quedé mirando la pared. Ellos se movían. Antes que yo. Fue ahí cuando entendí la verdadera razón de mi despido. No era solo para sacarme. Era para aislarme. Para que pareciera que cualquier cosa que dijera sería resentimiento. Y funcionaría, si yo estuviera solo. Esa tarde, mientras organizaba documentos en una carpeta cifrada, encontré algo que no recordaba haber guardado. Un hilo de correos entre el director financiero y un proveedor fantasma. Fechas cruzadas. Facturas duplicadas. Nada nuevo, salvo un detalle. Un nombre en copia oculta. El correo personal de mi esposa. Sentí un vacío en el estómago. No una explosión. Un silencio. Volví a leerlo. Una vez. 2. 10. No decía nada comprometedor. Solo estaba ahí. Como observadora. Como alguien que debía estar al tanto. Me levanté, caminé hasta el dormitorio y abrí su laptop. No tenía contraseña nueva. Error de novato. O exceso de confianza. No encontré nada directo. Pero sí un calendario compartido con eventos que no me había mencionado. Almuerzos. Cafés. Reuniones informales. Una de ellas, con el director financiero. Todo encajó demasiado rápido, y eso fue lo peor. Mi esposa trabajaba en marketing freelance. A veces hacía proyectos para mi empresa, pero siempre lo vi como algo separado. Profesional. Ahora entendía que no lo estaba tanto. Esa noche la enfrenté. No grité. No acusé. Solo pregunté. ¿Desde cuándo hablas con él? Se quedó inmóvil. Luego suspiró, como si llevara semanas esperando ese momento. No es lo que crees, dijo. Nunca es. Me explicó que, meses antes de mi despido, la habían contactado para asesoría externa. Que le pidieron opiniones sobre comunicación interna, clima laboral, posibles riesgos. Que le pagaban bien. Que no vio nada malo. ¿Sabías que me iban a despedir? Pregunté. No respondió de inmediato. Ese silencio duró menos de 5 segundos. Pero me dijo todo. Me dijeron que era una posibilidad, admitió. Que no era seguro. Que no podía decirte nada. ¿Y aceptaste? Pensé que así podría ayudarte, dijo, y por primera vez sonó sincera. Pensé que si sabía cosas, podría protegerte. No supe qué responder. Porque una parte de mí quería creerle. Y otra entendía que, incluso con buenas intenciones, había sido usada, y me había dejado solo. Dormimos en silencio. No hubo reconciliación ni pelea.
Solo una distancia nueva, incómoda. A la mañana siguiente tomé una decisión, ya no iba a moverme solo. Llamé a Marcos. Aceptó reunirse conmigo en un café lejos de la ciudad. Llegó nervioso, mirando alrededor como alguien que ya había pagado un precio. Nunca me fui por una oferta, me dijo apenas nos sentamos. Me empujaron. Como a ti. Me contó que había denunciado irregularidades y que, semanas después, recibió amenazas veladas. Demandas. Presión. Terminó firmando un acuerdo de silencio. Pero guardé copias, dijo. Igual que tú. Nos miramos. Éramos dos errores que la empresa creyó haber corregido. Le mostré lo que tenía. Él hizo lo mismo. Juntos, los huecos se cerraban. El esquema era más grande de lo que pensé. Y más frágil. Si sacamos esto, dijo Marcos, no cae solo un departamento. Cae todo. Lo sé. ¿Estás listo para eso? Pensé en mi hijo. En mi esposa. En Laura, todavía dentro. No, respondí. Pero ellos tampoco lo están. Cuando volví a casa, encontré a mi esposa sentada en la mesa, esperándome. Me van a volver a llamar, dijo. Quieren saber si hablaste con alguien. La miré largo rato. Entonces escucha, le dije. Y esta vez, dime todo. Porque ya no se trataba solo de destruir una empresa. Se trataba de decidir quién iba a caer con ella. Y lo peor, es que todavía no sabía de qué lado iba a terminar la persona en la que más confiaba. Esa noche hicimos un trato que nunca debimos hacer. Mi esposa se sentó frente a mí con las manos entrelazadas, como si estuviera en una entrevista. Ya no intentaba justificarse. Solo quería saber hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Si vuelven a llamarme, dijo, puedo escuchar. Puedo decirles lo que quieren oír. No, respondí rápido. No vas a mentir por mí. No estaría mintiendo, me corrigió. Solo, no diría todo. Ese fue el momento exacto en que entendí que la línea ya se había cruzado hacía tiempo. Solo que yo acababa de verla. Acepté. No porque confiara plenamente en ella, sino porque sabía algo que ellos no. Cuando alguien cree que te controla, se relaja. Comete errores. A la mañana siguiente, Laura me escribió con una sola frase. Hoy cierran el piso 14. Nadie entra. El piso 14 era donde guardaban los archivos físicos. Contratos antiguos. Documentación que nunca digitalizaron por seguridad. Siempre me pareció irónico. Le pedí que no hiciera nada raro. Que observara. Que escuchara. Mientras tanto, Marcos y yo empezamos a construir una línea de tiempo. No una denuncia. Un mapa. Personas, fechas, decisiones clave. Y un patrón se repetía. Cada vez que alguien preguntaba demasiado, algo pasaba. Un despido. Un traslado. Un mejor trabajo en otra ciudad. O silencio. A mediodía, mi esposa recibió la llamada. No la atendió en altavoz. No grabó. Solo escuchó. Cuando colgó, estaba pálida. ¿Quieren saber si guardaste algo?, me dijo. Si tienes respaldos. ¿Y qué respondiste? Que no, dijo. Que siempre fuiste cuidadoso. Que confiabas en ellos. Sonreí sin ganas. Eso era exactamente lo que querían oír. Esa misma tarde recibí un correo de una dirección desconocida. Sin asunto. Sin firma. Solo un archivo adjunto. No lo abrí de inmediato. Lo pasé por 3 antivirus, lo abrí en una máquina aislada y aún así dudé. Dentro había un documento escaneado, una denuncia formal presentada ante un organismo regulador y retirada 2 días después. El denunciante, Laura. Fechada hacía 6 meses. Sentí un golpe seco en el pecho. La llamé. No contestó. Le escribí. Nada. 1 hora después, apareció otro correo. Mismo remitente. Ella no confía en ti tanto como crees. Quise pensar que era un bluff. Un intento burdo de dividirnos. Pero el documento era real. Tenía firmas. Sellos. Todo. Esa noche Laura me devolvió la llamada. No iba a decírtelo, admitió. No porque no confiara en ti. Porque tenía miedo. Me explicó que había denunciado irregularidades de forma anónima, pero que alguien la descubrió. Le ofrecieron 2 opciones, retirar la denuncia o quedarse sin trabajo, y con problemas. Pensé que retirándola ganaba tiempo, dijo. Para reunir más pruebas. ¿Y lo hiciste? Sí, respondió. Y ahora sé que están limpiando todo. Colgué con una certeza incómoda,
Todos habíamos hecho concesiones creyendo que eran temporales. Ninguna lo fue. Esa madrugada Marcos me llamó alterado. Entraron a mi casa, dijo. No se llevaron nada de valor. Solo papeles. Eso cambió todo. Ya no era solo una empresa protegiéndose. Era intimidación directa. Y cuando pasan de lo legal a lo personal, es porque algo se les está escapando de las manos. Tomé una decisión impulsiva. Tal vez la peor o la única posible. Subí a una nube anónima una parte mínima de los archivos. No incriminatoria. Solo suficiente para que alguien, si miraba bien, supiera que había algo grande oculto. Un anzuelo. A las 2 horas, recibí un mensaje. ¿Qué quieres? No preguntaban qué tienes. Preguntaban qué quieres. Respondí con una sola palabra. Protección. La respuesta tardó. Mientras tanto, mi esposa me observaba como si ya no supiera quién era yo. Y tal vez tenía razón. Yo tampoco lo sabía. Esto ya no se puede parar, me dijo. Nunca se pudo, respondí. Esa noche dormimos separados otra vez. Pero no por enojo. Por miedo. Porque ambos sabíamos que, a partir de ese punto, cualquier paso en falso iba a tener consecuencias reales. A la mañana siguiente, Laura no fue a trabajar. Marcos dejó de contestar. Y mi esposa recibió un mensaje que no estaba destinado a ella, pero que decía exactamente lo que yo necesitaba escuchar para saber que el juego había cambiado. Dile que deje de escarbar. O alguien más va a perder su trabajo. Esta vez de verdad. Ahí entendí algo que me heló la sangre. Ellos no estaban hablando de mí. Y el error más grande que cometí fue pensar que todavía tenía el control. El silencio de Laura fue lo que más me asustó. No porque no respondiera mensajes, sino porque, cuando alguien como ella desaparece de golpe, no es por decisión propia. Fui hasta su departamento esa misma tarde. La puerta estaba cerrada. Cortinas corridas. Nada fuera de lugar. Demasiado normal. Toqué. Nadie respondió. Llamé al administrador del edificio fingiendo ser su primo. Me dijo que Laura había entregado las llaves esa mañana. Que se iba por trabajo. No dejó dirección. En el ascensor sentí una presión en el pecho que no se iba. Era culpa. Pura y simple. Marcos seguía sin responder. Su teléfono apagado. Llamé a su exesposa. Me dijo que había salido de la ciudad por unos días. No sonaba convencida. Sonaba cansada. Como alguien que ya sabía que hacer preguntas no servía. Esa noche entendí el verdadero objetivo del mensaje que recibió mi esposa. No era asustarme a mí. Era aislarme. Y funcionó. Por primera vez pensé seriamente en parar. En borrar todo. En aceptar que había perdido. No por cobardía, sino porque el costo empezaba a ser demasiado alto para gente que no había elegido esto. Mi esposa me encontró sentado en el suelo del estudio, rodeado de papeles. Nos están ganando, dije. Ella no respondió de inmediato. Se sentó a mi lado. Me tomó la mano. No, dijo. Nos están apurando. Le pedí que fuera honesta. Que me dijera si todavía estaba del lado de ellos. O del mío. No estoy del lado de nadie, respondió. Estoy del lado de nuestro hijo. Y ahora mismo, tú eres el riesgo. No me dolió. Tenía razón. Esa madrugada, mientras intentaba dormir, recibí una llamada desde un número privado. Tenemos un problema, dijo una voz masculina que reconocí de inmediato. El director financiero. No levantó el tono. No amenazó. Eso fue lo más aterrador. Creí que habíamos sido claros, continuó. Tú sigues adelante. Nosotros también. Desapareció gente, dije. No seas dramático, respondió. Nadie desaparece. La gente toma decisiones. Colgó sin despedirse. A la mañana siguiente, alguien tocó la puerta de casa. 2 personas. Trajes grises. Credenciales de un organismo regulador. Queremos hacerle unas preguntas, dijeron. Los hice pasar. Respondí con cuidado. No mentí, pero tampoco dije todo. Sabía que esa visita no era casual. Era una jugada de la empresa, forzar una investigación superficial, controlada, para cerrar el tema rápido. Cuando se fueron, mi esposa me miró en silencio. Esto es lo que hacen, dijo. Te rodean hasta que parezca que tú eres el problema. Tenía razón otra vez. Esa tarde recibí un correo de Laura. Desde una dirección nueva. Solo una frase. Confía menos. Graba más. Adjunto, un archivo de audio. Era una reunión interna.
Voces claras. Fechas. Nombres. El director financiero hablando de limpiar el perímetro y neutralizar riesgos humanos. Hablaban de mí como si yo fuera un archivo corrupto. Pero hubo algo más. En esa grabación, mencionaron un nombre que no esperaba escuchar, el de mi esposa. No como aliada. Como error. Ella sabe más de lo que debería, decía una voz. Y no es estable. Sentí frío. Reproduje el audio otra vez. Y otra. Ellos no confiaban en ella. Nunca lo hicieron. Ese fue el momento en que todo se reordenó. No éramos piezas iguales. Ella era prescindible. Esa noche le mostré la grabación. No dijo nada al principio. Luego empezó a llorar. No de miedo. De rabia. Me usaron, dijo. Y ahora me van a soltar. O peor, respondí. Fue ahí cuando, por primera vez desde el despido, dejamos de reaccionar y empezamos a planear de verdad. No íbamos a exponer todo. No todavía. Íbamos a obligarlos a cometer un error público. Usé el contacto anónimo que me había escrito antes. Le envié un fragmento del audio. Nada más. La respuesta llegó rápido. Esto es grande. Pero necesitamos algo que no puedan negar. Lo sabía. Audios se cuestionan. Documentos se reinterpretan. Pero hay algo que ninguna empresa puede controlar una vez que ocurre. Una pelea interna. Mi esposa sabía exactamente dónde tocar. Si creen que estoy inestable, dijo, entonces voy a parecerlo. No me gustó el plan. Pero era bueno. Ella aceptó una última reunión con el director financiero. Cara a cara. Sin grabadoras visibles. Sin abogados. Yo esperé en el auto, con el teléfono listo, usando una app que grababa todo desde el bolsillo de su abrigo. La reunión duró 32 minutos. Cuando salió, tenía la cara desencajada. Dijo que si hablaba, iba a perderlo todo, me susurró. Que nadie iba a creerme. ¿Y tú qué dijiste? Que ya no me importaba que me creyeran, respondió. Esa grabación lo cambió todo. No porque él confesara, sino porque cometió un error peor, se burló. Habló de despidos como daños colaterales. De personas como variables. Y de mí, como alguien que no iba a aguantar la presión. Esa noche envié el audio completo. No a periodistas. No a la policía. A la junta directiva. Y me quedé mirando la pantalla, esperando. Porque sabía que el siguiente movimiento no iba a ser legal. Iba a ser desesperado. La junta directiva respondió en menos de una hora. No con amenazas. Con silencio. Eso fue peor. Cuando una empresa grande guarda silencio absoluto, no es porque no sepa qué hacer. Es porque está calculando qué sacrificar para sobrevivir. Apagué el celular y me senté en el suelo del living. Mi esposa caminaba de un lado a otro, revisando las ventanas, como si esperara que alguien apareciera de un momento a otro. Esto ya no es una denuncia, dijo. Es una guerra interna. Asentí. Y las guerras internas siempre tienen traidores. A las 2 de la mañana, Marcos volvió a llamar. Su voz sonaba distinta. Más baja. Más tensa. ¿Me encontraron?, dijo. No aquí. En el sistema. Me explicó que alguien había intentado acceder a sus respaldos desde una IP corporativa. No para borrarlos. Para copiarlos. Quieren saber exactamente qué tenemos, dijo. Para adelantarse. ¿Puedes moverte?, pregunté. Ya lo hice, respondió. Pero escucha, hay algo que no te dije antes. Hizo una pausa larga. El fraude no empieza donde tú crees. Me envió un archivo cifrado mientras hablaba. Lo abrí. Era una presentación interna. Vieja. 5 años atrás. Antes de que yo siquiera ascendiera a mi puesto. En ella se detallaba un plan de expansión agresiva basado en optimización contable creativa. Firmada por la Junta. No por el director financiero. La empresa no estaba enferma. Había nacido así. Ese fue el primer giro que me dejó sin aire. Todo lo que habíamos hecho apuntaba a un hombre, cuando el problema era estructural. Si caía él, pondrían a otro. Limpio. Presentable. Y todo seguiría igual. Si sacamos esto, dijo Marcos, no van a pelear. Van a enterrarlo. ¿Cómo? Con alguien más grande. Colgué y sentí algo que no había sentido antes, inutilidad. Habíamos escalado una montaña solo para descubrir que no era la cima. Esa mañana mi esposa recibió otro mensaje. Esta vez, directo. Tenemos una salida digna para ustedes. Nos citaron en un hotel.
Sala privada. Café servido. Sonrisas medidas. El director financiero no estaba. Había enviado abogados. Nos ofrecieron un acuerdo. Dinero. Silencio. Protección. Una narrativa conveniente. Yo, un empleado inestable. Ella, una consultora confundida. Nada ilegal. Nada comprobable. Es generoso, dijo uno de ellos. Y definitivo. Miré a mi esposa. Ella miró el contrato. ¿Y Laura? Pregunté. Los abogados se miraron entre sí. No es parte del acuerdo. ¿Y Marcos? Tampoco. Ahí supe que no podía firmar. No porque fuera valiente, sino porque firmar no iba a salvarnos. Si no aceptan, dijo uno de ellos, esto se va a poner feo. Mi esposa habló antes que yo. Ya lo está. Nos levantamos y salimos. Esa misma tarde, la empresa lanzó un comunicado público. Anunciaban una auditoría interna voluntaria, cambios en la dirección financiera y medidas proactivas de transparencia. Sacrificaban al director financiero. El villano perfecto. Las acciones subieron. Las redes los aplaudieron. Y yo entendí el segundo giro, el más cruel. Ellos no iban a caer. Iban a ganar. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Laura, por primera vez con ubicación adjunta. Van a cerrar esto hoy. Si quieres que la verdad salga, tiene que ser ahora. Miré a mi esposa. Ella ya sabía lo que eso significaba. Si hacemos esto, dijo, no hay vuelta atrás. Nunca la hubo, respondí. Esa noche no enviamos más archivos. No llamamos a nadie. Hicimos algo mucho más peligroso. Abrimos la historia. No con pruebas técnicas. Con personas. Publicamos, de forma anónima, un hilo detallado en un foro que sabíamos que periodistas leían. No acusamos. No exageramos. Solo contamos la secuencia humana, despidos, silencios, acuerdos, miedo. En menos de una hora, alguien comentó algo que me heló la sangre. Esto coincide con 3 casos más que estoy investigando. Ya no éramos un caso aislado. El teléfono no dejó de vibrar. Periodistas, abogados, desconocidos, y entre ellos, un mensaje que no esperaba ver jamás. De la junta directiva. Necesitamos hablar. Ya. Miré la pantalla. No era una amenaza. Era pánico. Y por primera vez desde el despido, supe que alguien iba a caer. La pregunta ya no era quién. Era cuántos. La llamada de la junta no la atendí. No por valentía. Por instinto. Cuando alguien que nunca te vio como persona te escribe necesitamos hablar, no busca diálogo. Busca control. Y el control solo funciona si respondes. Apagué el teléfono. Durante las siguientes 6 horas, el hilo explotó. Periodistas empezaron a conectar nombres, fechas, empresas satélite. Otros exempleados aparecieron. Historias parecidas. Mismos abogados. Mismos acuerdos de silencio. El patrón se volvió visible. Y entonces ocurrió algo que no estaba en ningún plan. Laura publicó. No de forma anónima. Con su nombre. Subió un post corto. Directo. Sin adjetivos. Contó que había denunciado, que la obligaron a retirar la denuncia, que la aislaron, que la hicieron desaparecer laboralmente. Adjuntó correos. Audios. Fechas. No pidió justicia. Pidió que nadie más pasara por eso. En menos de 20 minutos, su nombre estaba en todos lados. Mi esposa empezó a llorar. No de tristeza. De alivio. Ya no está sola, dijo. Pero alguien más sí lo estaba. Marcos me llamó por última vez. Van a usarme, dijo. Ya lo decidieron. ¿Cómo? Me ofrecieron inmunidad si declaro que todo fue idea mía. Que yo diseñé el esquema y manipulé a otros. Sentí rabia. Una rabia vieja, densa. ¿Y qué vas a hacer? Decir que no, respondió. Pero eso tiene un precio. Lo sé. Escucha, continuó. Hay algo que nunca te conté. Algo que cambia cómo va a terminar esto. Me envió un último archivo. Era un correo interno de la junta. Reciente. Horas atrás. Necesitamos un responsable único. Alguien externo. Alguien creíble. El nombre debajo no era el suyo. Era el mío. Sentí que el suelo se movía. Todo encajó de golpe. El despido. El aislamiento. La narrativa del empleado resentido. La oferta de acuerdo. Yo no era una víctima colateral. Era el plan de salida. Si el escándalo crecía, me iban a presentar como el cerebro detrás de todo.
Un analista con acceso, resentido, manipulador. Tenían correos fuera de contexto. Testigos comprados. Y ahora, con el ruido público, tenían la excusa perfecta. Quieren que seas el final limpio, dijo Marcos. ¿Y tú el cómplice arrepentido?, respondí. Exacto. Colgamos sin despedirnos. Esa noche le conté todo a mi esposa. No gritó. No discutió. Me abrazó como si ya supiera que algo así iba a pasar. Entonces tenemos que adelantarnos, dijo. ¿Cómo? Haciendo algo que no puedan desmentir, respondió. Algo que los obligue a reaccionar, no a construir un relato. Ahí recordé algo que había evitado pensar. Durante años, yo había sido quien preparaba los informes que la Junta revisaba antes de firmar. Tenía acceso a versiones preliminares, comentarios internos, cambios de último momento. Los informes oficiales no son el problema, dije. Son las versiones que nunca salen de la sala. Pasamos la madrugada revisando archivos antiguos, metadatos, historiales de cambios, comentarios ocultos en PDFs que nadie limpia. Y ahí estaba. En decenas de documentos, la Junta dejando instrucciones claras para maquillar cifras, para retrasar pérdidas, para mover responsabilidades, no interpretaciones, órdenes. A las 5 de la mañana, publiqué todo. No como denuncia, como archivo histórico. Cada documento con su hash, su fecha, su origen. No dije una sola palabra. Dejé que los documentos hablaran. A las 6:30, mi nombre ya no era tendencia. El de la empresa sí. A las 7, el organismo regulador anunció una investigación formal independiente. A las 8, la Junta emitió un comunicado apresurado, negándolo todo. A las 9, uno de los miembros renunció. Y a las 10, recibí una notificación legal. No contra mí, contra ellos. Me senté en silencio. Mi esposa me sirvió café. No dijimos nada. Porque ambos sabíamos que esto no era el final. Cuando expones algo así, no ganas. Sobrevives. Y a veces, ni siquiera eso. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de un número desconocido. Buen movimiento. Pero te faltó algo. Lo abrí. Adjunto había un archivo que yo nunca tuve. Y entendí, con un frío absoluto, que el último giro todavía no había llegado. Abrí el archivo sabiendo que no iba a gustarme lo que iba a encontrar. No porque fuera peligroso, sino porque cerraba una puerta que yo todavía no estaba listo para cerrar. Era un video, grabado con cámara fija, sin edición, sin cortes. Una sala de reuniones que conocía demasiado bien. La misma mesa ovalada. Las mismas sillas incómodas. La Junta completa, presente. Y yo, más joven, más callado, más ingenuo. El archivo tenía fecha de hacía 4 años. Me vi a mí mismo presentando un informe, señalando inconsistencias, preguntando, con cuidado, si no era mejor corregirlas antes de avanzar. Recordé perfectamente esa reunión. Recordé haber salido pensando que había sido escuchado. En el video, uno de ellos me interrumpía. Esto no es un problema, decía. Es una oportunidad. Otro añadía. Y tú entiendes cómo funciona esto. Por eso estás aquí. Yo asentía. No protestaba. No insistía. No me levantaba de la mesa. El video continuaba. Necesitamos que esto quede así, decía alguien. Y necesitamos que tú te encargues. Yo aceptaba. No con entusiasmo. Pero aceptaba. El archivo terminaba ahí. Me quedé mirando la pantalla sin parpadear. No era una confesión criminal. Era algo peor. Era prueba de que yo había sido parte. El mensaje que acompañaba el video era corto. Esto también es verdad. Sentí náuseas. Todo el relato que había construido, el empleado despedido, el denunciante, la víctima, seguía siendo real. Pero incompleto. Yo no había inventado el fraude, pero tampoco lo detuve cuando pude. Mi esposa vio el video. No dijo nada durante 1 minuto entero. ¿Lo sabías?, preguntó al fin. Sabía que estaba mal, respondí. Me convencí de que no era mi responsabilidad. Eso era lo que más dolía decir en voz alta. Podía publicar el video y terminar de destruirlos. Pero también me destruiría a mí. No legalmente. Moralmente. Y ese era el último movimiento que ellos habían guardado. No para salvarse, sino para arrastrarme con ellos si hacía falta. Durante horas no hicimos nada. Las noticias seguían.
Las investigaciones avanzaban. La empresa se desmoronaba en público, pieza por pieza. La narrativa ya no la controlaban ellos. Pero yo sí controlaba ese archivo. Al final, tomé una decisión que todavía no sé si fue cobarde o justa. No publiqué el video. Lo envié, íntegro, al organismo regulador. Con una sola frase. Yo también fallé. No pedí inmunidad. No pedí anonimato. Asumí. Las consecuencias no fueron inmediatas. Nunca lo son. Meses después, la empresa fue multada, reestructurada, desmantelada en partes. Varios miembros de la junta enfrentaron cargos. Otros se retiraron con acuerdos discretos. Yo no fui acusado penalmente. Pero perdí algo igual de importante. Mi carrera. Nadie quería contratar al tipo que estuvo ahí. Al que habló, pero tarde. Mi esposa y yo nos mudamos. Empezamos de nuevo con menos certezas y menos dinero. Laura consiguió trabajo en otra ciudad. Marcos desapareció del mapa. No sé si por elección o por necesidad. A veces la gente me escribe. Me dicen que hice lo correcto. Que fui valiente. No respondo. Porque la verdad es más incómoda. No destruí la empresa el día que me despidieron. La empresa ya estaba rota. Yo solo dejé de sostener una parte, cuando ya no me beneficiaba hacerlo. Y si estás esperando una lección clara, no la hay. Solo esta duda que me acompaña desde entonces. Si no me hubieran despedido, ¿alguna vez habría hablado? No estoy seguro. Y eso es lo que más me cuesta vivir.